Hoy hemos entrevistado a Jesús García Pallarés. Él es decano de la Facultad de Ciencias de Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Murcia, doctor en Fisiología del Ejercicio, tiene un grupo de investigación súper interesante y productivo denominado Human Performance and Sport Science. Es director del Máster de Alto Rendimiento de Deportes Cíclicos desde su creación allí por el año 2014, y su trayectoria de campo como entrenador es espectacular. Ha sido, entre otros, preparador del equipo nacional de ciclismo en pista y entrenador del equipo nacional de piragüismo, con quienes ha obtenido numerosas medallas en mundiales y olimpiadas. Es un placer charlar con él por su profundo y amplio conocimiento de diferentes cuestiones relacionadas con el entrenamiento, algunas de ellas de mucho interés para los practicantes de CrossFit, como las relativas al back squat o sentadillas, y otras muchas que podrás escuchar durante la entrevista. Espero que te guste. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar al fallo o no entrenar al fallo. Oye, sin cortes ni nada. You're listening to Training Culture Cafe with the one and only Coach Mike. Bueno, Jesús, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, Miquel. Nada, encantado de estar contigo virtualmente y nada, motivado por si podemos aportar algo a los seguidores de tu canal. Seguro que puedes aportarnos un montón de cosas, porque Jesús, para que la gente te conozca, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente la verdad que la vida me ha dado un cambio importante en mi actividad profesional. Soy profesor de la Universidad de Murcia, actualmente muy vinculado a las tareas de gestión y dirección del centro, que soy el decano desde hace un año y pico. Me ha tocado lidiar, bueno, como en lo personal a todos nos está tocando, y a mí me ha tocado la gestión académica de esta situación tan adversa y está complicando muchísimo todo. Y bueno, en eso estamos, intentando sobrevivir literalmente, pero también metafóricamente a esta situación. Tienes una difícil tarea, la verdad que sí. Bueno, y por lo demás intento, yo creo que con éxito, porque tengo un grupo detrás muy bueno, tanto en la parte de la gestión del centro, tengo muy buenos compañeros ayudándome, pero en lo que quizás más interesa a estos oyentes son la parte del grupo de investigación que formamos hace ya 5 o 6 años, y tengo un grupo detrás que está siendo capaz de continuar con todos los proyectos de investigación que teníamos activos y con la colaboración de los equipos profesionales y deportistas que seguimos tutelando, que seguimos liderando su preparación para los objetivos que, bueno, normalmente son objetivos importantes, porque los que ya cada vez entrenamos a menos individuos, pero sí que elegimos aquellos que consideramos son más atractivos porque podemos primero aportarles algo y también porque ellos nos ayudan a seguir creando preguntas de investigación. Al final, si no estamos en contacto con estos deportistas, no somos capaces de seguir respondiendo lo que necesitan, ¿no? Los entrenadores, que es para lo que estamos nosotros. Y quizá a lo que pueda aportar yo algo, si es posible, en esta conferencia, en esta conversación contigo. Entonces vamos a decir que estás un poco en el mundo académico, pero sigues a pie de pista, como quien dice, ¿no? Sobre el terreno. Está muchas veces, me alegra que me preguntes esto, porque yo creo que está mal entendido por la sociedad, que la universidad se aleja de la realidad, y no. Nuestra obligación, y yo creo que lo conseguimos aquí, es seguir en contacto con los deportistas. Es cierto que ahora trabajamos también no solo con deportistas que buscan optimizar su rendimiento, sino también cómo utilizamos el ejercicio para promover la salud en la población general, cómo trabajamos con diferentes patologías en la senectud y bueno, en este caso concreto, cómo optimizamos el rendimiento. Pues para eso necesitamos seguir en contacto, porque las metodologías de entrenamiento cambian, evolucionan, y tenemos que seguir aplicando todo lo que sale de nuestro laboratorio y lo de muchos otros laboratorios que trabajan muy bien también, en España especialmente, y fuera de nuestras fronteras, cómo lo aplicamos a estos deportistas, ¿no? Bueno, y Jesús, para que la gente se ubique bien, ¿con qué modalidades deportivas has trabajado más? Aunque sé que lo has hecho con un montón. ¿Con qué modalidades? Bueno, yo inicié porque fui piragüista,
fui piragüista de aguas tranquilas en mi época como atleta y eso me sirvió, aparte de la carrera en ciencias de la actividad física y el deporte, esa experiencia previa me permitió vincularme al entrenamiento de esta modalidad. Estuve durante 5 o 6 años llevando el equipo nacional, siendo entrenador del equipo nacional junto a otros compañeros de piragüismo, hasta los Juegos Olímpicos de Pekín, fueron recordamos, ¿no?, en el 2008. A partir de ahí, estoy intentando hacer memoria, me sumé al entrenamiento, fíjate, en la India, firmé un contrato con el Ministerio Indio para asesorar la preparación física de los deportes olímpicos allí. Estuve un año, la situación fue complicada, fue muy constructiva y la verdad que se cogieron muchísimas experiencias, pero en aquellos años era una situación muy difícil, también caí enfermo y terminé vinculándome de nuevo al deporte nacional en el equipo nacional de ciclismo en pista, donde desarrollé también un par de años de trabajo, hasta que al final ya me incorporé a la universidad después de defender mi tesis doctoral. Un par de años después gané una plaza y bueno, desde ese momento pues sigo trabajando con muchos deportistas, normalmente de lo que llamamos de resistencia, apoyándolos en la preparación, en las valoraciones y más o menos directamente, porque también o los llevo yo personalmente o los lleva alguno de los miembros de mi equipo con mi participación cada vez menor, pero de asesoramiento con ellos, ¿no? Por lo tanto, ahora, Bueno, para pues concluir, pues a lo mejor podemos decir que trabajo principalmente ahora, ¿no?, en este momento, en deportes cíclicos de resistencia, ciclistas, triatletas, corredores, nadadores. Esos son a los que dedico el tiempo del que dispongo todavía. sin embargo, Jesús, a pesar de que te dedicas a deportistas más cíclicos o más de resistencia, vamos a decir, tengo aquí unas cuantas preguntas muy relacionadas con la fuerza, porque sé que la habéis investigado mucho últimamente. Para que nos hagamos una idea, porque quizás el oyente, muchos son deportistas de CrossFit y trabajan la fuerza prácticamente todos los días, vamos a decir, sobre la pertinencia de esos, quizás Sí. hablamos un poco más adelante. Pero un deportista de resistencia, que su deporte es otro, como el ciclismo o el piragüismo, ¿cuántos días entrena la fuerza, por ejemplo, en una semana? Sí, muy bien, Miquel. Yo creo que lo primero lo que tú estabas haciendo es contextualizar esto, ¿no? Es cierto que me he interesado mucho durante mi vida profesional e investigadora sobre el entrenamiento de la fuerza, cuando esta es un medio para conseguir el fin del rendimiento deportivo en estas disciplinas de medios o bajos requerimientos de fuerza. En el caso del CrossFit es un fin en sí mismo, ¿verdad? Porque la manifestación de la fuerza es como, no llega a ser tanta como en la halterofilia, el powerlifting, pero efectivamente tiene unos muy altos requerimientos de fuerza, ¿no?, que tiene un componente aeróbico también. Evidentemente estamos hablando de unos muy altos requerimientos de fuerza y por lo tanto la programación del entrenamiento ha de ser sustancialmente distinta, ¿no? Ahora, si quieres, podemos entrar en cada uno de ellos un poquito que podría yo sugerir, pero ciertamente son distintos, porque en los deportes de resistencia, que pueden ser los que llamamos con requerimientos bajos, el gran fondo, más de 2 horas de exposición, más de 1 hora y pico de exposición, los de requerimientos medios de fuerza, que son pruebas entre los 10 minutos y la hora, pues en todos ellos se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza correctamente programado puede ser, de hecho lo es, especialmente beneficioso para mejorar su rendimiento deportivo. La configuración de los componentes de la carga, esto es el volumen, la intensidad, el tiempo de recuperación, el número de sesiones, todo este tipo de variables de las cuales si quieres hablamos, pues ha de ser muy distinto del que va a requerir aquellas modalidades deportivas con muy alto requerimiento de fuerza, como puede ser la halterofilia, el powerlifting y en este caso el CrossFit, que tienen prácticamente el fin en sí mismo, ¿no? Y por lo tanto la exigencia va a ser mayor porque necesitan de eso para rendir, mientras que esas mismas configuraciones en deportes de menos requerimiento de fuerza no es que no vaya a ser bueno, sino que además es negativo para optimizar su rendimiento. Sí, porque yo recuerdo, bueno, mi paso también por el mundo del piragüismo, del remo, en el que, bueno, pues esos requerimientos de fuerza eran X, Sí. ayudaban mucho al rendimiento, pero bueno, no superaban prácticamente en ningún caso las 2-3 sesiones semanales.
Eso es, sí. Nos ha puesto dos ejemplos muy buenos, ¿no? Porque están en el límite de los muy altos requerimientos de fuerza, de lo que me gusta llamar los altos requerimientos de fuerza, piragüismo, remo, natación. Son deportes que llamamos de resistencia, pero en las distancias de competición y por los grandes requerimientos de fuerza del tren superior que tienen, deben de involucrar en sus programas una alta concentración de cargas sobre la mejora de la fuerza dinámica máxima, porque esta a su vez va a repercutir en una mejora del rendimiento. Esto está más que demostrado, ¿no? En los últimos años hemos venido a arrojar luz sobre esto, sobre cómo se debe de configurar ese entrenamiento, pero como bien dices, 2-3 sesiones semanales con ejercicios que llamamos útiles no específicos, que son los que todos podemos conocer como ejercicios de musculación. Ahora si queréis hablamos de ejercicio, ¿no? Pero bueno, cargadas de fuerza, press bancas, sentadillas, remo tumbado. Esos ejercicios se pueden entrenar convenientemente 2 veces a la semana, incluso máximo 3, porque también sabemos que una mayor frecuencia de entrenamiento no solo no va a mejorar su rendimiento, sino que va a generar conflicto con las adaptaciones que se están produciendo en su especialización. Es decir, que además estos deportistas están haciendo 20 horas de entrenamiento específico, bien sea en bote, bien sea en kayak, bien sean pedaleando, nadando o corriendo, ¿no? Entonces, más de que creo que me preguntabas especialmente por esto, normalmente 2, porque 72 horas de recuperación es lo ideal, máximo 3 en algunos momentos puede ser necesario o recomendable, son el número de sesiones semanales que debemos o deberíamos de programar con estos ejercicios, ¿no? También es cierto que existen otros ejercicios que podemos llamar específicos, son aquellos que se realizan en el propio gesto técnico de competición y para los cuales podemos programar o sesiones individuales o pequeñas partes de sesiones completas, al principio, después del calentamiento, nos van a ayudar a rendir más y para ello el problema es que tenemos que estar sometiendo las intensidades superiores, mis estimaciones son de entre el 55 y 60% de la fuerza dinámica máxima que tiene, no en un ejercicio como la sentadilla, ¿no?, que hemos dicho, sino en el propio ejercicio de competición, por ejemplo, en la pedalada de un ciclista o en la palada de un remero. Y eso puede ser complicado porque genera a menudo lesiones, ¿no? Porque hay muchas articulaciones que la disposición en el gesto técnico puede producir lesión cuando sobrecargamos y también puede producir una distorsión del modelo técnico que tanto nos está costando consolidar, ¿no? Por eso, bueno, pues, aunque se pueden incorporar estas sesiones, se debe hacer con cautela y apoyarlas siempre con las sesiones de ejercicios útiles no específicos, como hemos dicho antes. Así que, Jesús, utilizáis también ejercicios de halterofilia, ¿no? Aunque fíjate que hace años aquí se hacía muy raro intentar introducir ejercicios de halterofilia porque los deportistas los desconocían y técnicamente les costaba mucho. Era una cosa que a mí particularmente me da mucha envidia de los deportistas estadounidenses, que ellos en el Instituto para Fútbol Americano aprendían la técnica básica y luego cuando se pasaban a otros deportes pues ya conocían aquello. Exactamente. El movimiento americano ha sido muy negativo en unas cosas y en este caso, efectivamente, tienes toda la razón, era muy positivo porque se instruía desde muy pequeño a los atletas de cualquier modalidad en los ejercicios que podemos llamar olímpicos, ¿no? El clean and jerk o el snatch, que son técnicas complejas, pero que como veremos, pues es los que, junto con otros, con una complejidad técnica menor, son los que mayores adaptaciones funcionales producirán al deportista, ¿no? Como decíamos, pues esos ejercicios no están al alcance, por además los 2 movimientos olímpicos no están al alcance de la rutina de entrenamiento de la mayoría de los deportes de resistencia, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo por instruir o aprender las técnicas de los que están en un escalón por debajo, como puede ser la cargada, como puede ser la sentadilla, como puede ser, por supuesto, el press banca, el remo tumbado, que son ejercicios de gran cadena cinética y que van a producir mayores adaptaciones que los que son monoarticulares, en los que trabajamos aisladamente un grupo muscular. Nosotros en el rendimiento deportivo entrenamos para mejorar movimientos y no grupos musculares, por eso esto está demostrado, aunque pueden venir bien más experiencias en este sentido, pero en la realidad profesional es que todos conocemos que los movimientos de gran cadena cinética
sobre todo aquellos que tienen una velocidad de ejecución y sobre todo su velocidad de 1 RM, esto condiciona toda la velocidad de todas las cargas. Aquellos que tienen una velocidad de 1 RM mayor también tienen mayores adaptaciones, producen mayores adaptaciones. Por eso, aunque no utilicemos el clean and jerk o el snatch, el tiempo y en 2 tiempos, sí que vamos a utilizar o debemos de aprender desde pequeñitos a nuestros deportistas la técnica al menos de la cargada, de la sentadilla completa, porque son los que van a producirnos muchos beneficios de rendimiento deportivo, ¿no? En la etapa de consecución de los máximos resultados de nuestros deportistas. Bueno, explícanos un poco eso, Jesús. Sentadilla completa, has dicho. Sé que habéis estudiado el rango de movimiento y que hay, bueno, es un debate casi que permanente sobre si, por ejemplo, la propia sentadilla debe ser un cuarto de sentadilla, media sentadilla, se debe superar el paralelo. No sé si lo sabes, en el propio CrossFit, cuando se hacen sentadillas, incluso el air squat, que se llama, sin carga alguna, para que sea para repetitivo, que cuente, incluso hay que romper el paralelo, si no es que ni se cuenta. Correcto. Y entonces sí que ese mundillo de CrossFit tenemos muy interiorizado que la sentadilla debe ser completa, pero esto es así porque se pone en duda a veces sobre si es saludable, incluso si tiene efectos, etcétera. Bueno, pues efectivamente, Miguel. Paradójicamente, aunque esto los entrenadores y los deportistas de modalidades con grandes requerimientos de fuerza, CrossFit, powerlifting y halterofilia, sobre todo halterofilia, que es la disciplina que es centenaria, ¿verdad? Y que lo saben desde el principio. Si queremos ganar fuerza, tenemos que hacer el mayor rango de movimiento posible dentro de cada uno de los ejercicios. Podemos hablar en el caso de la sentadilla porque es el que más controversia ha generado, ¿verdad? Hay mucho conocimiento popular, hay mucha controversia sobre este ejercicio, pero como veréis, yo puedo hablar sobre ello ahora con bastante concreción, pues hemos demostrado que nada más lejos de la realidad, ¿no? Esta pregunta era para mí una de las pocas que quedaban sin responder, ¿no? En el campo del entrenamiento de la fuerza. Era a qué rango de movimiento debemos de entrenar para conseguir mayores adaptaciones funcionales. Cuando me refiero a funcionales es cómo hacemos que un deportista rinda más en su distancia de competición. Y por otro lado, que era otro de los focos de conflicto y de controversia, es el que es más saludable, ¿verdad? El que no genera lesiones, porque podemos estar produciendo muchas adaptaciones, pero si constantemente lo estamos llevando a una lesión, evidentemente la decisión hay que pensarse, ¿no? ¿Qué movimiento, qué rango de movimiento hay que elegir? Bueno, pues esto fue curioso porque yo lo utilicé, pensaba en esto durante muchos años. En el inicio de mi carrera profesional siempre estaba con la pesadumbre de tener que estar programando cosas que parecía que eran lesivas, las sentadillas completas. Y al final decidí diseñar un proyecto de investigación sobre esto, ¿no? Por eso ahí vino con tu primer comentario, ¿cómo vinculamos la actividad profesional real y los deportistas con la investigación? Bueno, pues esto yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Diseñé un estudio hace ya 5 o 6 años, con el cual defendí mi plaza de universidad, de titular de universidad, en el cual quería dar respuesta a esto, ¿no? ¿Cuál es el rango de movimiento que genera más adaptaciones para rendir? Y además, si esto está asociado con mayor o menor incidencia de lesiones o molestias con el entrenamiento. Bueno, pues para eso hemos tenido 5 años de experimentos y de tomas de datos, análisis y publicaciones que terminaba con una tesis doctoral de mi doctorando hace apenas unos meses. Y las publicaciones, bueno, pues las tenéis ahí, las podemos vincular donde me digáis porque vienen a dar respuesta, yo creo que ya con bastante claridad, ¿no? a la pregunta. A esto, por resumirlo mucho, si os parece, pues hicimos 4 grupos de intervención. En el caso, tanto para la sentadilla como para el press banca, la sentadilla, un grupo importante de atletas con niveles de fuerza medios o altos, es decir, que gente que levantaba 2 veces y media su masa corporal en sentadilla completa, parando, ¿de acuerdo? Que ahora hablaremos, si queréis, de lo que es la parando abajo, al final de la fase excéntrica, que ya desde gente que levantaba 1,2 veces su peso hasta gente que levantaba 2 veces y pico su peso corporal, es decir, que estamos hablando de deportistas con cierta ya experiencia en el entrenamiento o alta experiencia en el entrenamiento de fuerza. Y los dividimos, como decía, en un grupo control que no entrenaba la fuerza durante esas 10 semanas de intervención, otro que entrenaba la sentadilla completa, otro que hacía la paralela y uno que hizo la media sentadilla. Dejamos por imposible, aunque se hizo en los momentos piloto de este proyecto, no se trabajó con el cuarto de sentadilla por lo irracional que fue nada más empezar en las primeras sesiones, ¿no? La hipótesis era que iba a ser
un calvario, pero nos dimos cuenta de las primeras sesiones de intervención por algo que o ya lo estáis pensando, ¿no? O lo podemos decir a continuación. El rango de movimiento fue estrictamente controlado, porque claro, si queremos saber cómo se mejora más, pues tuvimos que asegurarnos de que todos entrenan al mismo rango de movimiento durante todas las repeticiones de todas las semanas de entrenamiento, 2 veces a la semana durante 10 semanas. Esto se hizo gracias a unos sistemas que creamos ad hoc en unas máquinas en las que les hacíamos parar justamente abajo, reposaban la barra durante un segundo, tanto en el tren superior, en el press banca, como en la sentadilla, para diferenciar claramente cuál era el rango al que iban a entrenar, ¿no? Y en el cual ejecutaron cada una de las cientos de miles de repeticiones que hicieron durante el entrenamiento, ¿no? Bien, pues como digo, se comprobó el efecto de entrenar en un modelo periodizado lineal, es decir, que pasábamos desde el 60 al 80% de la 1RM, controlado por velocidad. No sé si nos dará tiempo a comentar esto un poquito, pero bueno, que éramos conscientes y sabíamos la carga real que estaban soportando porque sabíamos la velocidad que debía de encontrarse en cada una de las repeticiones. Es decir, con una metodología muy cuidada, nos dimos cuenta que el entrenamiento a la sentadilla completa producía más adaptaciones funcionales, por supuesto, más mejora de la fuerza dinámica máxima absoluta, más 1RM en todas las sentadillas que ningún otro movimiento. Es decir, que el que entrenó sentadilla completa mejoró más el 1RM en sentadilla completa, pero también más 1RM en la paralela y en la media que incluso los que entrenaron media o paralela. ¿De acuerdo? Esto es un poco complejo, a lo mejor una figura, luego si lo veis en las publicaciones os puede aclarar, pero básicamente la fuerza dinámica máxima absoluta mejoró más en la sentadilla completa, no solo en la propia sentadilla completa, sino cuando los medimos en aquellas sentadillas que no entrenaban, ¿de acuerdo? En la paralela, en la media. Lo mismo ocurrió con el press banca, que el press banca completo, tocando en el esternón y reposando ahí un segundo y medio en cada repetición, mejoró más el 1RM en ese ejercicio, pero también en 2/3 del rango completo y en 1/3, ¿no? Imaginemos lo que significa solo 1/3, ¿no? Son apenas 25 grados de extensión del codo, ¿no? Y esto lo vinculamos con que, lo más importante para nosotros, no solo es que mejorase su 1RM más, sino que mejoraba la velocidad ante todas las cargas, las bajas y las altas, es decir, que había mejorado todo el espectro de cargas de bajas, medias y altas, sino que además había mejorado más su capacidad de aceleración, su capacidad anaeróbica, su salto, ¿de acuerdo? Y todo lo que podíamos llamar funcional, había sido más efectivo el entrenamiento con mayor rango de movimiento posible, tanto en el tren superior como en el tren inferior. Eso, bueno, pues venía ya, solamente con eso venimos a rebatir muchísima literatura pseudocientífica que existía hasta la fecha, en el que decían que entrenar a rangos incompletos de movimiento, por ser más específicos del propio gesto técnico de competición, esto es que para un ciclista que no va a superar los 110 grados de flexión de rodilla, podría ser mejor entrenar a esos grados de rodilla, porque eso no es más específico. Bueno, aunque la hipótesis pueda estar justificada hacerla, los datos de este estudio, y no solo los nuestros, sino que hay otros investigadores internacionales como Harman, Lumsky y algunos colaboradores más que han encontrado lo mismo que nosotros, ¿no? Y yo creo que esta pregunta queda respondida porque la confiabilidad en la metodología del estudio ha sido muy alta y así ha tenido una aceptación muy notable. Es quizá en los últimos años lo que mayor aceptación ha tenido de lo que se ha publicado en este laboratorio, porque ciertamente tiene muchísima transferencia, ¿no? Muy interesante, Jesús, porque además se salta, como tú bien decías, ese casi principio de especificidad, ¿no? Y esa excusa que nos pone algún deportista que dice, no, escucha, que yo juego a voleibol, que me agacho nada más que un poquito y voy pues a trabajar ese el cuarto. El jugador de voleibol va a saltar más alto en un CMJ o en un squat jump cuando entrene sentadilla completa en vez de sentadilla paralela o media sentadilla. Es cierto que la sentadilla paralela, no lo he dicho, ha producido unas adaptaciones muy buenas también. No llegan al nivel de la sentadilla completa, pero la sentadilla paralela, los efectos han sido muy notables también. ¿Por qué? Bueno, es que hemos hecho un estudio biomecánico, esto lleva paralelamente, se estaban midiendo las curvas de velocidad-tiempo y de fuerza-tiempo que había en cada una de las repeticiones y observamos que aquellas ejecuciones que superaban lo que llamamos el sticking point, la zona pegajosa, ¿no? Ese punto biomecánicamente
tan adverso que tenemos, todos los que entrenamos la fuerza lo sabemos, ¿no? Hay un momento en la sentadilla que si yo lo supero, hay un ángulo, un recorrido de la fase concéntrica que si lo supero ya estoy seguro que voy a completar la repetición. Bueno, pues la media sentadilla no pasa por ese punto, mientras que la sentadilla completa y la paralela sí pasan por ese punto. Eso lo hemos descrito en esas publicaciones, lo podéis observar. Y esa es quizá el mecanismo que está detrás de que se estén produciendo más adaptaciones. Es decir, que pasar por ese punto de sticking es el que está favoreciendo las adaptaciones del resultado neuromuscular, pero también funcional. Curiosamente, en el press banca no ocurrió lo mismo, porque en el análisis de las curvas de fuerza-tiempo observamos, de fuerza-velocidad, de velocidad-tiempo, observamos que el sticking region no aparece ya en la ejecución de 2/3. Cuando descendemos solamente 2/3 partes del recorrido completo, no se pasa por ese recorrido y, por lo tanto, las adaptaciones fueron mucho peores que el del rango completo en comparación con lo que ocurrió con la paralela. Como conclusión, podemos decir que al menos la sentadilla paralela debemos de entrenar para producir adaptaciones positivas en el resultado de un atleta, ¿no? El propio entrenamiento, esto no sé si es también controvertido, ¿no? ¿Cómo ganamos recorrido para ir realizando nuestra sentadilla completa? Bueno, pues el propio entrenamiento de la sentadilla paralela, sin ningún otro programa, podría favorecer, por supuesto, un programa paralelo de entrenamiento de la flexibilidad, sobre todo isquiosural, para que se produzca una menor retroversión pélvica en la fase excéntrica, pero el propio entrenamiento, esto lo saben, ¿no? Los que entrenan la fuerza en la sentadilla, sabemos que el propio entrenamiento de la sentadilla completa nos va poco a poco favoreciendo la amplitud de movimiento y cada vez estamos más cómodos en una sentadilla más profunda, ¿no? Entonces, debe de ser progresivo. Una persona que se inicia en esto, pues podemos llevarlo hasta la paralela, que es a una profundidad en la que todos podemos llegar, y poco a poco, ¿de acuerdo? Meses, ¿de acuerdo? Con meses, con ciclos completos de entrenamiento posterior, podemos ir poco a poco bajando. Sin prisa, Jesús, que la gente tiene mucha Sí, prisa no, y a veces, no sé si los problemas no vienen Claro. por ahí, que a veces alguien dice, jo, es que yo no puedo esto, Claro. tranquilo, vamos No, a ir porque poco a tienen poco. mucha Y rigidez, respecto a la le falta mucha Sí. extensibilidad en los tejidos conectivos y también en la musculatura, y eso se va a conseguir con el propio entrenamiento. Podemos hacer un programa paralelo de flexibilidad que nos va a ayudar, pero con tranquilidad vamos conociendo el gesto técnico y ese nos va a ir llevando hacia la idoneidad de la técnica, ¿no? Eso hila con lo que la otra parte de este proyecto de investigación era responder a cuál es más lesivo. Bueno, pues también hemos podido, y esto con certeza, demostrar que aquellos rangos de movimiento completos, al tener que estar cargando menos masa en valor absoluto en la barra para realizar la misma intensidad, es decir, que me estoy enfrentando ante menos kilos, ¿de acuerdo? Porque mi 1RM es mucho menor cuanto mayor es el rango de movimiento. Por ejemplo, tenemos casos de un individuo que tiene un 1RM en sentadilla completa de 100 kilos, puede tener de 115 en sentadilla paralela y de 190 a 100 o más, porque muchas veces es difícil definir el 1RM en sentadilla paralela, en media sentadilla, imposible hacerlo en un cuarto de sentadilla. Entonces, todas las cargas que supone el 60-65% van a ser muchos menos kilos en la barra y eso hace que la aparición de lesiones sea muchísimo menor a mayor rango de movimiento. ¿De acuerdo? No hay ningún problema en la rodilla, eso está más que demostrado. Y donde sí que puede haber un problema es en las cargas de compresión y cizalla que tenemos en el raquis, y eso está controlado siempre y cuando, me refiero a la sentadilla completa, siempre y cuando no realicemos una inversión lumbar, ¿de acuerdo? Eso se controla, podéis ver estas publicaciones cómo lo hemos controlado, pero la sentadilla completa no tiene por qué ser siempre glúteo talón, sino que, o contacto, ¿verdad?, del femoral con el tríceps ural, sino que podemos detenerla unos grados antes para evitar una inversión lumbar. Y ahí sí que se han descrito algunas veces, y es cierto que podría haber un riesgo de lesión de una hernia discal si generamos mucho estrés de cizalla con esa posición, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, como decíamos, vamos ganando rango de movimiento y esto hace que sea la sentadilla más segura
cuanto más profunda, porque tengo menos kilos de compresión y cizalla en el raquis, ¿de acuerdo? Muy bien. Jesús, sé que habéis trabajado muchas otras cosas al respecto de la selección de los ejercicios, guiados, libres, bilaterales, unilaterales, etcétera. Pero, bueno, si quieres nos comentas algo sobre eso, pero sobre lo que más me pregunta a mí la gente, y me encantaría transmitirte a ti, es sobre la velocidad de los movimientos, ¿no? Y ese aparato, existe un aparato para medir el desplazamiento, bueno, que al final ahí aparece la velocidad y la potencia que estamos dándole en el movimiento, que se llama un encoder, y la gente sigue preguntando para qué es la velocidad, si es necesario tener un encoder de esos, si existe algún otro método que lo sustituya. ¿Qué Bueno, nos puedes esto, comentar? Miquel, es complejo, ¿no? Pero podríamos dar algunas anotaciones y podemos comentar todo lo que tú consideres. La velocidad de desplazamiento de las cargas, desde hace unos 10 años aproximadamente, por un desarrollo tecnológico ya bastante amplio, es decir, se ha hecho muy accesible, y también porque se han podido publicar, aunque esto venía trabajando, que todos conocemos, Juan José González Vadillo, es no solo en España, sino en el resto del mundo, el que inició todo este trabajo ya en los años 80, pero lo hemos podido empezar a palpar todos a partir de la década del 2010, aproximadamente unos años antes, ¿no? Porque la tecnología se ha hecho muy accesible y hemos empezado a comprobar lo que él ya nos decía, ¿no? Que la velocidad de desplazamiento de las cargas es un fiel reflejo de la fuerza que estoy aplicando. Mientras que la fuerza es muy difícil de medir porque las plataformas de fuerza son costosas, aparatosas, logísticamente muy complejas, las señales tienen mucho ruido. Nos hemos dado cuenta que la velocidad, un aparato que pueda medir correctamente la velocidad, nos permite estimar fielmente cuál es la fuerza que yo estoy aplicando, ¿no? Y a partir de esa aplicación práctica se han detectado otras muchas que hacen que tenga una aportación hacia la monitorización, control y programación del entrenamiento de fuerza muy importante, ¿no? Algunas de ellas son pues que existe una alta relación entre la magnitud de carga, es decir, el porcentaje en RM y la velocidad a la que se desplazan las cargas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una carga de 1 metro por segundo en la fase concéntrica se asocia con casi total seguridad, con un pequeño margen de error, dependiendo de las diferencias individuales, antropométricas, de arquitectura muscular, etcétera, se asocia con aproximadamente 1 metro por segundo, es el 60% de la 1RM de la sentadilla. Es cierto que cada ejercicio tiene su propia curva y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, aparte de que la velocidad es un buen reflejo de la intensidad que está soportando el atleta en cada momento, por lo que acabamos de decir, por esa estrecha relación entre la magnitud de carga y la velocidad, también en los últimos 5 o 6 años nos estamos dando cuenta que la velocidad, la pérdida de velocidad en la serie de repeticiones es el mejor indicador que existe hasta la fecha para programar la fatiga que queremos producir o incurrir en esa serie de repeticiones, ¿no? Porque no es necesario llegar siempre hasta el fallo muscular. Ya se ha demostrado que para rendir en el deporte hay que quedarse muy lejos del fallo muscular y bueno, eso se empezó a hacer con la metodología del carácter del esfuerzo. Hemos podido comprobar más tarde con la velocidad que esto es así, es decir, que la fatiga neuromuscular, mecánica, metabólica que se produce con el entrenamiento a diferentes pérdidas de velocidad también produce distintas adaptaciones. Y nos encontramos en un momento muy interesante en el cual la velocidad, primero, ya tenemos muchas evidencias de que puede ser muy relevante a la hora de programar el entrenamiento y controlar los efectos de este. Y hay muchísimas tecnologías, ya ha citado algunas, ¿no? El encode lineal, posición, pero hay muchas otras tecnologías que mediante otras técnicas de ingeniería están registrando con bastante o con notable calidad la velocidad a la que se desplazan esas cargas, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que el mismo comentario que te están haciendo a ti, Miquel, es el que nos hacen a todos. Ahora parece que estamos justo en el otro lado y me dicen también mis alumnos, ahora todo el mundo quiere medir la velocidad porque están haciéndose eco de estas bondades, ¿no? O ventajas que tiene. Pero no debemos, en mi opinión, de perder demasiado la perspectiva, ¿no? Yo creo que el otro día cuando contactábamos tú y yo recordaba una imagen que a mí se me quedó clavada hace, yo creo que 10 años, ¿no? Visitaba el centro de Orio, los que no lo habéis visto, pues yo creo que Miquel os va a invitar a verlo. En aquel momento, y creo que ahora también,
ya habían implantado un sistema. Yo lo llevaba haciendo tiempo, pero yo llevaba mi propio encoder en la mano porque había muy pocos y llevaba a mis deportistas, a un puñado de deportistas, 5 o 6, con altísimo requerimiento de fuerza, profesionales, que les medíamos cada repetición de entrenamiento. Pero por primera vez vi un sistema implantado en tu sala de musculación en la cual todos los deportistas que estaban entrenando podían ver la velocidad a la que ejecutaban cada una de sus repeticiones. Eso, que fue una evolución lógica a la luz de los resultados de estas investigaciones, también debemos, yo creo, no sé, opina tú, pero podemos reconocer que genera una complejidad logística muy alta. Bueno, no solo el coste económico y la alta cualificación que tiene que tener el instructor o el técnico que está a su lado interpretando la señal, sino que es muy complicado estar midiendo todas las repeticiones de entrenamiento, ¿no? Y esto yo quiero romper una lanza en que volvamos un poco a lo de hace 15, 10 años, y es el carácter del esfuerzo, es decir, el número de repeticiones que completo sobre el total de repeticiones que puedo completar, sigue siendo, en mi opinión, el mejor método de entrenamiento para la inmensa mayoría de las modalidades deportivas, ¿no? Porque el número de repeticiones máximo que yo puedo completar es un fiel reflejo de la intensidad a la que me estoy enfrentando, es un indicador del porcentaje de un RM, y la pérdida de velocidad que estaríamos midiendo con ese encoder la podemos estimar, y esto tenemos publicaciones recientes que nos dicen que es así, podemos estimarla fielmente con el número de repeticiones que me dejo por completar en la serie, ¿no? Esto requiere, por supuesto, cierto aprendizaje, familiarización con el método, pero no podemos, en mi opinión, no podemos exigir que todas las modalidades deportivas, estén continuamente midiendo todas las repeticiones de entrenamiento. Puede ser un buen medio para el aprendizaje, puede ser un buen medio de aprendizaje tanto del deportista como del técnico, pero debemos de volver a utilizar el carácter del esfuerzo, porque la medida de la velocidad nos ha hecho evolucionar radicalmente en las investigaciones. Ahora, gracias a que aplicamos esta medida de velocidad en todas las ejecuciones, tenemos certeza de que la intensidad y la fatiga que habíamos programado es la que hemos hecho. Me gusta llamarlo carga programada igual a carga real. Todas las investigaciones anteriores que se habían fundamentado en la programación como porcentaje de la 1RM o como repeticiones máximas, debemos de ni siquiera mirarlas. Es que no podemos hacer caso de los hallazgos que tienen con ese tipo de investigaciones porque realmente no han cumplido la carga que estaba programada. Como digo ahora, sí que podemos fiarnos gracias a que hemos utilizado la velocidad. Pero que nosotros estemos utilizando esto en el campo de la investigación no quiere decir que todos los técnicos deban de hacerlo en su día a día del entrenamiento, porque genera una complicación logística, un requerimiento temporal muy alto que puede estar perfectamente acomodado con el uso de la metodología del carácter del esfuerzo, con una probabilidad muy alta de estar acertando de la misma forma que lo estaríamos haciendo con el entrenamiento por velocidad. Eso es lo que trato de transmitir a mis alumnos con las prácticas, cómo los sometemos a familiarizaciones mediante el carácter del esfuerzo al tiempo que están viendo la velocidad de la ejecución, y vemos cómo en 2 o 3 sesiones son capaces de clavar perfectamente las repeticiones que se dejan en reserva sin tener que estar observando la velocidad a la que se está ejecutando esa serie, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Jesús, y creo que el encoder y todos estos aparatos que han surgido y que seguirán surgiendo nos ayudan mucho a entender las cosas, pero una vez que ya las hemos entendido más o menos cómo funcionan, sí que tenemos la necesidad de desarrollar aplicaciones prácticas que en el día a día se pueden desarrollar, y el carácter del esfuerzo pero siempre es mucho menos comercial, ¿no? Siempre parece pero creo que ha ocurrido en todos los campos, ¿no? Y una pantalla profesionales. Se desarrolla una tecnología, se ve que es muy positiva y ahora lo queremos implantar en todos los sectores y a lo mejor evolucionamos eso. Tú y yo hemos medido muchísimo. A mí cuando me dieron mi primer analizador de lactato medía todo, le medía el lactato hasta las puertas, ¿no? Porque fue un error que me sirvió para aprender. Y en este caso no es que sea un error de medir la velocidad, porque una de sus ventajas y bondades es que no tienes por qué artefactar al menos demasiado el programa de entrenamiento. El atleta puede estar ejecutando y no sentir y no verse afectado por la medida. Pero sí es cierto que tiene una complejidad logística en la medida importante, un requerimiento temporal de análisis posterior
cuando lo que vemos es que la velocidad, sí es cierto que me puede servir para constatar objetivamente y con una precisión muy alta los efectos del entrenamiento pre-post, esto es, cada 5 o 6 semanas o cada vez que termino una fase de entrenamiento puedo medir cuánto he mejorado, no solo ante las cargas altas, sino ante las cargas medias, ante las cargas bajas, las propias de competición. Pero no significa que tenga que estar midiendo cada sesión de entrenamiento. Para eso puedo utilizar la velocidad para instruir, a empujar a la máxima velocidad cada repetición. Es otro de los nuevas tendencias del entrenamiento más que contrastadas que deberíamos de implantar en toda nuestra rutina. Pero más allá del aprendizaje del deportista, en mi opinión, la monitorización de la velocidad de ejecución para cada repetición de entrenamiento debería estar reservado solo para algunos deportistas con muy altos requerimientos de fuerza, que van a entrenar con altas cargas o muy altas cargas, con una pérdida de velocidad importante dentro de la serie y que además tenemos mucho tiempo para dedicarles a ellos. Pues estamos hablando de los equipos nacionales, cuando alguien sea el entrenador de un equipo nacional con 5 o 6 deportistas, con pues, piragüistas, remeros, nadadores, por decir algunos, podría tener esto sentido, ¿no? En otros contextos, incluso del más alto nivel, lo ideal es que estemos instruyendo a estos deportistas a que entrenen con las percepciones del carácter del esfuerzo, porque estaremos consiguiendo lo mismo, prácticamente lo mismo, eso tenemos evidencias que así lo certifican, y además no tendremos este coste logístico brutal que tiene el entrenamiento por velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Quizás como para trasladarlo un poco al mundo del CrossFit, me atrevería a decirle al oyente, sobre todo al que es atleta, pues uno, que cuando trabaja solo la fuerza, no está haciendo un workout, está haciendo solo fuerza, pues que no es lo mismo trabajar la fuerza, ese back squat, por ejemplo, pues de una manera lenta que de una manera rápida. Eso tiene un impacto sobre la carga del entrenamiento y sobre las mejoras que va a tener. En general, no vamos a profundizar, pero si lo ejecuta de forma rápida, vamos a decir que es bastante más interesante en principio. Y para el entrenador, podríamos decirle que no necesita un encoder. Bueno, durante el workout, los atletas van a ejecutar casi normalmente a máxima velocidad porque es contrarreloj prácticamente todo el tiempo, pero sí que ahí el entrenador tiene que ver cuál es el nivel del atleta y qué exigencias les está haciendo, porque si le pone a hacer clean and jerk con 60 kilos o 80 kilos y son 5 rondas de 6 repeticiones, pero el atleta no es capaz de hacer continuadas más que 3 y ya llega al fallo en cada ronda, o por el contrario, es un peso muy, muy ligero para el atleta, no llega al fallo y las pérdidas incluso de velocidad son muy pocas, eso va a tener un impacto sobre el atleta absolutamente diferente. Entonces, los entrenadores tienen que tener en cuenta todo eso. No necesitan el encoder, pero tienen que tener en cuenta qué velocidad va a haber, qué pérdida de velocidad va a haber, cuánto de cerca del fallo van a estar y cuánto de Sí, coincido así, contigo. Jesús, yo creo que lo que queremos transmitir con esto, ¿no? Si te he entendido bien, es que podemos utilizar la velocidad, la monitorización de la velocidad para aprender la pérdida de velocidad que queremos producir en la serie y la intensidad a la que debemos de movernos, pero que no debe ser la herramienta fundamental. Porque la otra línea que se ha abierto, que es realizar las contracciones, al menos la fase concéntrica, a la máxima velocidad voluntaria, eso lo citaba antes, se ha demostrado en los últimos años que es mucho más efectivo y eficiente, las dos cosas, para producir adaptaciones de fuerza. Es decir, que por cada repetición que yo hago a la máxima velocidad voluntaria, estoy ganando como cuando hacemos 2 repeticiones y media o 3. No está bien este símil que he puesto, pero para que lo entiendan, tendría que hacer 2 y media o 3 a una velocidad controlada para ganar lo mismo que he ganado haciendo una única repetición a la máxima velocidad voluntaria, ¿no? Esto tiene su mecanismo a nivel neuromuscular, de frecuencia de activación de las unidades motoras, de los umbrales de reclutamiento, etcétera, y eso ha quedado perfectamente demostrado. No quiere decir, creo, que si un deportista se entrena a la máxima velocidad voluntaria, no pueda adquirir una distribución del esfuerzo durante su competición en CrossFit, ¿de acuerdo? Que le haya producido más adaptaciones entrenar a la máxima velocidad voluntaria no quiere decir que luego, ya que esa carga es alta y tiene que sumar un número de repeticiones total, pueda hacer una distribución del esfuerzo y deliberadamente desplazar la carga un poco más despacio de la máxima velocidad voluntaria porque así se hace más duradero, ¿de acuerdo? O porque va a percibir menor congestión muscular o alguna otra estrategia, ¿no? Entrenar para mejorar, sí,
Y luego en competición, como nos pasa en todas las modalidades, tendremos que tomar una distribución del esfuerzo, lo que nos lleve a cubrir la distancia o el trabajo en el menor tiempo posible, ¿no? Muy interesante, Jesús. Vamos a acabar un poco esta parte de fuerza, que quiero preguntarte por ahí alguna otra cosa, pero antes de pasar, te voy a transmitir una pregunta un poco difícil que me suelen hacer a mí. A ver. Entonces te paso la pelota a ti, a ver qué me dices. Porque hay atletas que cuando, bueno, medimos a veces el RM y estamos trabajando un poco con porcentajes, que a veces los utilizamos también, no siempre, otras veces utilizamos pues, la velocidad, el carácter del esfuerzo, etcétera. Pero cuando le ponemos a veces a un atleta con el 80% de su RM, pues aparecen algunos atletas que hacen X repeticiones, 10 repeticiones, y de repente viene un sujeto que hace 20 o más. Y me dice, bueno, pero a ver, ¿por qué? Pueden ser varias las causas. La primera que debemos de reconocer es que efectivamente el número de repeticiones que yo puedo completar hasta el fallo con una misma magnitud de carga, con un mismo porcentaje en RM, es sensiblemente distinto para los individuos. Lo que podemos decir es que lo normal es que pueda ser, por ejemplo, ante una carga submáxima del 80%, 8 o 10 repeticiones, 9, 8, 11, pero no muchas más ni muchas menos. El que haya más diferencia puede ser debido a diferentes factores. El primero de ellos, y el más habitual, es que no se haya medido bien el 1RM, ¿vale? Quiere decir que se hace el caso, pero lo más habitual es que no se haya medido el 1RM porque es muy sencillo que no se haga bien. O sea, lo difícil es hacer bien. Un test 1RM es muy complicado. En el mundo del CrossFit ya tienen mucha experiencia y esto se va limando, ¿no? Es decir, que allí se cometen menos errores en el caso muy poco justificado de que se tenga que hacer, ¿no? Porque ya tenemos otras técnicas para no tener que hacer ese tipo de movimientos de una repetición máxima. Pero en determinados ejercicios, que no hay mucho riesgo de lesión cuando se hacen, es difícil que definamos bien ese 1RM porque la velocidad a la que se ejecutan es muy lenta y muchas veces los individuos no son conscientes de que podrían levantar una mayor carga a una menor velocidad, ¿de acuerdo? Se encoge el brazo, por decirlo de alguna forma, y no se sigue probando cargas más altas. Esto, a medida que va aumentando el nivel, pues desaparece, pero sí que es cierto que muchos deportistas no aciertan en la definición de su 1RM. Y luego está el otro problema, y es acertar en el porcentaje de la 1RM. Sí, claro, si hemos definido bien el 1RM, es relativamente sencillo aplicar una regla de 3 y conocer la carga asociada a ese porcentaje de 1RM. Pero cuando no se ha utilizado esta técnica, como se está haciendo recientemente, por ejemplo, utilizamos la velocidad. Sabemos que la media de un grupo muy numeroso y experto en entrenamiento de fuerza puede encontrar a 1 metro por segundo, como decíamos en el ejemplo anterior, el 60% del 1RM. Pero es que hay diferencias individuales muy notables. Es cierto que la media y la generalidad está ahí, en 1 metro por segundo, pero nos encontramos individuos que pueden estar desde 0,9 hasta 1,1 metro por segundo, para la misma magnitud de carga. ¿De acuerdo? Es decir, que las características individuales, las antropométricas, la arquitectura muscular hace que el 60% del 1RM para un individuo esté en 1,10 metros por segundo, la media en 1 metro por segundo, la inmensa mayoría dentro de 1,05, 0,95, pero es que haya otros outliers que se van a 0,90 metros por segundo. Outlier me refiero a sujetos como creo que es el que tú te estás refiriendo, que son extraños en sí mismos porque realizan un mayor número de repeticiones. ¿Por qué? Pues entre otras medidas puede ser por esto, porque les hemos puesto a enfrentarse ante 1 metro por segundo y resulta que 1 metro por segundo les representa una intensidad superior o inferior a la que realmente la habíamos programado. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es donde se generan esa gran variabilidad. Nosotros tenemos estudios recientes en nuestro laboratorio, en ejercicios de gran cadena cinética, que observamos cómo apenas hay 3 repeticiones de diferencia entre sujetos para un mismo porcentaje de 1RM cuando realmente constatamos que están enfrentándose ante ese porcentaje de 1RM. ¿De acuerdo? Y que si lo medimos bien, metodológicamente correcto, al menos en nuestra opinión, observamos que un individuo puede hacer 11, el otro puede hacer 13, como mucho 12, 13, pero no más.
¿de acuerdo? Porque el 1RM se ha medido bien y, sobre todo, la velocidad individual que produce ese porcentaje se ha controlado minutos antes de enfrentarlo a esa técnica, ¿no? Con esto yo creo que, bueno, otra cuestión muy importante que fortalece el uso del carácter del esfuerzo como metodología aplicada para el entrenamiento es la variabilidad intrasujeto, es decir, la variabilidad biológica que tiene el repeticiones hasta el fallo, por ejemplo, un día y 48 horas después, es prácticamente nula. Una repetición y medio en cargas del 65, 75, 85, 95% de un RM. Es decir, que si un individuo realiza hoy con unos kilos, pongamos por ejemplo 100 kilos, realiza 8 repeticiones, después de un periodo de entrenamiento, si con esos mismos kilos es capaz de hacer 2 repeticiones más, no nos debe caber duda de que ha habido un efecto positivo del entrenamiento. ¿De acuerdo? Porque la variabilidad biológica individual es muy pequeña. Aunque es cierto que hay algo más de variabilidad entre sujetos por esas condicionantes que hemos puesto antes, un mismo individuo, si repite 2 veces la misma carga en las mismas condiciones, da un resultado muy, muy parecido, una repetición de diferencia. ¿De acuerdo? En la inmensa mayoría de los atletas. Por eso, si después de un programa de entrenamiento mejoramos 2 repeticiones, no nos debe de caber duda de que hemos hecho realmente un efecto ergogénico positivo en el resultado. Absolutamente interesante el carácter del esfuerzo, que además, si lo prescribimos, el propio atleta, por sus sensaciones, sabe cuando un día tiene una fatiga mayor que otros días y dice, no, es que hoy no puedo con este peso hacer, no podría hacer 10 porque estoy esa más que tú dices, cansado. Miguel, es para mí la mayor aplicación práctica que tiene el carácter del esfuerzo, que por supuesto también la tiene la velocidad, porque por la velocidad podríamos ver que efectivamente no está en el estado de forma que estamos esperando y hay que modificarle la carga, pero si nosotros educamos a interiorizar las sensaciones a nuestros deportistas, que le estamos sometiendo a 20 horas de entrenamiento específico esta semana, la sesión del martes de fuerza la va a hacer con unas cargas, con unas masas en valor absoluto, unos kilos, que cuando llega la sesión del jueves o el viernes, después de 15 horas más de entrenamiento, va a significar una intensidad superior porque está en un estado de forma peor, está muy fatigado. En vez de tener que hacerlo a las cargas que estaban previstas, directamente él percibe esto y lo que hace es bajar el peso de la barra para completar el entrenamiento en la magnitud de carga, en el carácter de esfuerzo que se había programado. También es cierto que el entrenador que está a su lado puede percibir esto y reducir el volumen de entrenamiento. Menos series, por ejemplo, o algún ejercicio menos si realmente observamos que está en un estado de forma muy fatigado, ¿no? Pero ya el deportista puede directamente y debe restar peso de la barra cuando se encuentre especialmente fatigado, para poder hacer de nuevo la misma intensidad real. De nuevo, mi frase, ¿no? Carga programada igual a carga real. El carácter del esfuerzo me permite cambiar esto en cada sesión de entrenamiento. Y además, educo al deportista a hacerlo él solo, porque es muy difícil que yo esté presente en el 100% de las sesiones para conciliar con él el momento en el que debemos de subir o bajar la carga, quitar o poner una serie, quitar o poner un ejercicio, ¿no? Entonces, debemos, nuestra actividad profesional no solo es programar y supervisar, sino también educar y formar a los deportistas a que ellos solo se autorregulen en cierta medida la carga de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por ahí espero que hayamos contestado a esa pregunta tan recurrente que me hace la gente, que bueno, pues existen muchos errores a la hora de medir y seguramente no estabas con tu 80% real, o que bueno, la experiencia del atleta es diferente y seguro que si hay mucha variación, no es lo mismo tener un RM de back squat hay otros de factores que no he dicho que están aquí detrás de esta gran variabilidad. Es, por ejemplo, la velocidad de la fase excéntrica. Si empezamos a dejar caer la barra con mayor velocidad, el ciclo de estiramiento-acortamiento nos lo devuelve con mayor ímpetu, mayor fuerza. Entonces, si unas veces la ejecutamos a una velocidad, la fase excéntrica, y otras a otro, el NRM va a ser distinto. ¿De acuerdo? El número de repeticiones que yo puedo completar, bajando más rápido o menos rápido, va a ser distinto. Por lo tanto, la velocidad ha de ser controlada. Siempre una velocidad muy parecida. También el rango de movimiento, como hemos comentado antes. Si estoy haciendo sentadillas y cuando empieza la fatiga empiezo a no pasar el sticking region o no pasar el plicking inguinal, voy a empezar a hacer más repeticiones, pero claro, será otro ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí eso es lo que está detrás de normalmente otra de las explicaciones de que se realicen más repeticiones o menos. Porque no hemos controlado la técnica, no hemos bajado a la misma velocidad, el intercambio excéntrico-concéntrico no se ha hecho siempre igual, unas veces he parado, otras veces no he parado, y luego que siempre he tenido que hacer el mismo rango de movimiento. Por eso,
en estos estudios, que algunas veces parece que son un poco artefactados, ¿no? Las investigaciones las tenemos que controlar todas esas variables. Por ejemplo, en esos datos que os he dado de tan baja variabilidad inter e intrasujeto en el NRM, es en situación en la que el individuo desciende la barra, estoy hablando de cualquier ejercicio, la fase excéntrica la hace, llega a un punto en el que le ponemos un soporte, reposa la barra pero en contacto con ella, cuenta 1101, 1102, 2 segundos y hace la fase concéntrica a la máxima velocidad posible. ¿De acuerdo? En esas condiciones ideales, la reproducibilidad es altísima, la variabilidad es muy baja. Sin embargo, si empezamos a bajar cada vez a una velocidad, unas veces paro en un sitio, otras veces no paro, unas veces realizo un recorrido y otras veces otro, el resultado de la NRM va a ser muy dispar. Absolutamente. Y ahora cuando hablabas, porque todos estos factores están íntimamente relacionados con la técnica y muchos de los atletas que me hacen esta pregunta es que llegan a la misma conclusión y me dicen, ¿por qué Alex? Tenemos un deportista que es más o menos bueno, vamos a decir, Alex Anasagasti, que estuvo representando a España en los CrossFit Games, y suele ser él, precisamente, el que con el 80% hace más repeticiones que nadie, y prácticamente en la mayoría de los ejercicios. Y es que, bueno, pues efectivamente está íntimamente relacionado con la propia técnica al mover ese 80%. Tiene una dinámica de control del excéntrico, de rebotar para arriba, que convierte ese movimiento en mucho más eficiente. Así que, bueno, vamos a decir que es un deportista cuando dice, joder, es que no se cansa. Claro, bueno, no es que no se canse, es que no se está enfrentando ante el 80% real cuando realiza el NRM. Está haciendo un porcentaje mucho menor porque es posible que haga todo el tema escapular para que no pase por el sticking region, rebota en el esternón y todo eso hace que puedas hacer más repeticiones, pero porque no te estás enfrentando ante tu porcentaje en NRM que estabas previendo, ¿no? Y eso está muy bien porque está haciendo más resultado deportivo, ¿no? O sea, que eso no es malo. Él está haciendo un mejor resultado deportivo gracias a que utiliza estrategias técnicas para conseguirlo, ¿no? Como la retrovisión escapular, si estamos hablando de press banca, ¿no? Levantar la espalda del banco. Bueno, si hemos medido el 1RM en un banco plano, parando abajo, como se hace en Power, pues evidentemente luego el NRM debería hacerse en la misma situación, si no es que estamos haciendo otro ejercicio. Cuando lo estudiáis, aislamos todos esos factores externos, pero bueno, luego la realidad, como dice un amigo mío, es que hace la trampa de hacer la técnica eso muy es, bien. Yo es que soy torpe y no me sale. Es que eso es... Vale, Jesús. Bueno, pues como nos hemos liado un montón, pero tengo por ahí para preguntarte dos cositas, un par de reflexiones muy centradas sobre todo en CrossFit. Bueno, la primera, y es un poco ya más sobre el trabajo de resistencia, y tú que has trabajado con diferentes deportes, no sé cómo lo soléis organizar, pero me llamó la atención hace poco una entrevista a uno de los entrenadores, del campeón del mundo, vamos a decir, de CrossFit, al respecto de que cuando hacía trabajo de resistencia y pues tenía que correr tenía 13 zonas de trabajo diferentes, porque a veces les hacen correr cuesta arriba y también le habían implantado una zona de caminar, tenía 2 o 3 zonas de caminar cuesta arriba para que él supiera regularse, etcétera. 13 zonas de entrenamiento de resistencia. ¿Esto es normal? No es habitual tantas zonas, no existe tanta precisión, pero yo creo que en este caso estábamos diciendo que seguramente para una misma intensidad relativa está utilizando diferentes ejercicios y a eso le llama una zona distinta, ¿no? Puede ser esa un poco la diferencia taxonómica del asunto, pero en principio dentro del entrenamiento de resistencia, de endurance, nosotros debemos de fundamentar, y ese es un poco lo que nosotros trabajamos también desde este grupo, debemos de fundamentar la distinción de las zonas de entrenamiento por la localización directa o estimada indirectamente de los hitos fisiológicos que diferencian la transición aeróbica-anaeróbica y la vía aeróbica y anaeróbica de producción de energía, ¿no? Eso, bueno, nos daría para otra charla larga, pero si somos capaces de, mediante diferentes técnicas, identificar estos hitos fisiológicos, somos capaces de conocer el volumen que se puede entrenar
a cada una de esas intensidades, porque también ya ha avanzado mucho todo y tenemos certezas de cuáles son los tiempos límite que se pueden soportar a cada una de las intensidades de cada de esos hitos fisiológicos, ¿no? Por lo tanto, luego podemos utilizar para monitorizar esa intensidad diferentes factores de la carga interna, la frecuencia cardíaca principalmente, ahora denostada o poco utilizada en el entrenamiento moderno de algunos especialistas, porque a mi juicio es un sinsentido, porque sigue siendo un gran factor para conocer, una gran variable para conocer el impacto del entrenamiento y muchas otras variables que están teniendo relevancia en las adaptaciones. Y, por supuesto, luego las cargas, la vía externa, como es la velocidad a la que se desplazan, el tiempo al kilómetro en caso de la carrera, o ya la potencia en el ciclismo, que está muy instaurada, totalmente integrada en el entrenamiento por ciclismo, muy barata, muy accesible ya. Y ahora, recientemente, también la potencia en carrera, ¿no? Que está un poquito menos implantado todavía, pero que llegará en los próximos años. Entonces, con esas variables podemos generar zonas de entrenamiento en aproximadamente 7, 8 zonas, ¿de acuerdo? Insisto, basadas en la localización directa, si tenemos recursos para poder medirlo, o indirecta. Desde aquí también hemos ofrecido muchísimas posibilidades para la estimación de estas zonas y de esa forma poder individualizar las cargas de entrenamiento, la intensidad y también el volumen, porque para cada una de esas intensidades, la media de los deportistas de un determinado nivel puede completar un volumen más o menos razonable de entrenamiento, ¿no? Por lo tanto, pues eso es lo mismo que recomiendo para el CrossFit. Simplemente luego habrá que incluir si esto se hace en qué medio de desplazamiento o qué ejercicios se pueden incorporar o no a esas zonas, ¿no? Vamos a decir que uno de los mensajes con los que nos quedamos es que las intensidades y los entrenamientos no son así porque sí y no son de una manera sistemática porque al entrenador le encaja bien que sean 10 o que sean 8, sino que todo está muy vinculado a cuestiones fisiológicas o a es nuestra responsabilidad como técnicos programar la intensidad y el volumen que sabemos que va a producir unas determinadas adaptaciones que son las que se necesitan para rendir más en esa modalidad deportiva. Cualquier otra elucubración en la cual estamos programando sin saber qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, pues es, en mi opinión, una falta de respeto con nuestro deportista porque no estaremos siendo profesionales. Es decir, estar reproduciendo entrenamientos de otros o copiar-pegar no tiene sentido. Nosotros tenemos que saber cuáles son los factores limitantes, los requerimientos energéticos de nuestra modalidad y en función de eso programar aquellos entrenamientos que me van a permitir conseguir aquellas adaptaciones que están íntimamente relacionadas con ese rendimiento y también tratando de suplir o corregir aquellas deficiencias que se ha detectado en mi rendimiento individual, porque mis deficiencias hay que también, las mías particulares, son las que tenemos que ser capaces de corregir con la programación individualizada del entrenamiento, ¿no? Las zonas de intensidad vienen a hacer eso, porque sabemos que si se entrena a umbral aeróbico, las adaptaciones que se producen son mayoritariamente unas. Si se entrena a máximo estado estable, las adaptaciones mayoritariamente son otras. No son en verdad radicalmente distintas unas de otras, pero sí que se producen más a nivel glucolítico, reservas, mitocondria, en unas que en otras, más adaptaciones centrales cardíacas con unas intensidades que con otras. Y esto es lo que nos lleva a tener la capacidad de individualizar el entrenamiento por zonas para conseguir esas adaptaciones que estoy queriendo, ¿no? Luego viene la periodización del entrenamiento, que intentaríamos ordenar correctamente las distintas intensidades para generar el máximo rendimiento en competición, ¿no? Es el orden lógico de las cargas, pero de una forma muy analítica lo que tenemos que es que producir las adaptaciones que queremos conseguir para rendir. Es que queremos explicar muchas cosas rápidamente y es imposible. Y Jesús, ya acabo con esto, una pequeña reflexión, y es que nos ocurre mucho en CrossFit que aparecen triatletas o corredores que tienen lo que solemos conocer porque deportistas que tienen mucha caja, pero cuando se ponen a hacer un workout de CrossFit pues no carburan.
Y por el otro lado también tenemos nuestros compañeros de los clubes de halterofilia, los cuales solemos asaltar y nos enseñan a hacer ese trabajo de halterofilia, que cuando se ponen a hacer CrossFit tampoco carburan del todo. Entonces, ¿dónde, de forma muy resumida y como último consejo, dónde pondrías tú el foco, Jesús, para ese objetivo que tiene CrossFit, que es intentar ser resistente, fuerte Pues a la vez? esto es En esos esfuerzos una modalidad de muy bonita de 12, entrenar, por 15 eso mismo que tú minutos, estás rendir diciendo ahora mucho. mismo, porque requiere de todas las capacidades, requiere de mucha fuerza, requiere de mucha resistencia aeróbica y también de mucha resistencia anaeróbica por la disposición de los eventos competitivos, ¿no? Entonces, eso hace que también el entrenamiento sea muy complejo. Esto nos pasa en otras modalidades que tienen una duración de 4 o 5 minutos cíclicas. Es muy complejo de entrenar porque tiene muchos requerimientos de consumo máximo de oxígeno, muchos requerimientos de transición aeróbica anaeróbica, muchos de fuerza máxima, pero a su vez esto hace que interfiera negativamente en el rendimiento de resistencia. Y de ahí es, por esto mismo, por lo que os encontráis este tipo de deportistas que vienen de la resistencia y se quieren incorporar aquí, van a tener problemas porque no tienen gran capacidad de producir fuerzas dinámicas máximas, y les va a costar conseguirlas, aunque sí que tengan esa caja, es unas adaptaciones centrales importantes, como consumo máximo de oxígeno, gasto cardíaco, y les va a costar tener la fuerza y la resistencia anaeróbica suficiente para producir muchas repeticiones de alta intensidad. Y por el otro lado, en el otro extremo, están estos halterófilos que tienen grandísimos niveles de fuerza máxima, pero no tienen tantas adaptaciones cardíacas para poder resistir la repetición continua de esfuerzos de menos intensidad de la que están acostumbrados, porque el 60-50% de la 1RM están menos acostumbrados a repetirla, y cuando digo acostumbrados, pues es fisiológicamente menos preparados para poder reponerse continuamente a estos esfuerzos y poder seguir produciendo energía y contracción muscular cuando generan una anaerobiosis propia de esta modalidad. Muy bien. ¿Y dónde pondrías tú el foco, Jesús? Para los atletas o para los entrenadores, ¿cuál sería de toda la experiencia que tienes tú en otros deportes y con lo que has aprendido, cuál sería un poco? ¿Tratarías de hacer muchas sesiones diarias, separar contenidos del trabajo? ¿Cuál sería uno de los? Como hemos que dicho, yo crees no soy un clave especialista en esta modalidad, pero lo que observo de fuera y lo que me ha más o menos interesado, aficionado, lo que observo es que deberíamos no olvidarnos de que esto tiene una gran dependencia del consumo máximo de oxígeno, seguramente más importante en valor absoluto, porque no tenemos que estar desplazando nuestro peso demasiado. Es cierto que tenemos movimiento de carrera, pero no es tan determinante, Es decir, que tenemos que tener un buen consumo máximo de oxígeno en valor absoluto, como le ocurre a un remero, un piragüista, un nadador, y no tan relativo al peso, que no hay tanto desplazamiento del peso. Y hay que tener mucha resistencia a la fuerza, ¿no? Evidentemente, eso se consigue por entrenamientos de fuerza dinámica máxima absoluta, para que cada carga me genere menos intensidad. Es decir, que si mi 1RM es mayor, la carga que tengo que desplazar de 60 kilos cada vez va a representar una intensidad menor y poder ser más resistente, la podré mover más veces y a más velocidad, por lo tanto tardaré menos tiempo en conseguirlo. Pero también hay que generar adaptaciones de resistencia a la fuerza con los entrenamientos específicos de CrossFit, ¿de acuerdo? Porque hay que repetir muchas veces estos entrenamientos para que se generen las adaptaciones glucolíticas y de tolerancia a la acidosis que se van a producir en la propia ejecución de estos movimientos repetidos ante cargas medias, ¿no? Eso hay que saber ordenarlo, hay que garantizar la recuperación entre las sesiones. No todas las sesiones, los tipos de esfuerzo tienen el mismo tiempo de recuperación, y de ahí la complejidad, pero también lo bonito de esta profesión, y concretamente con estos deportistas, porque se pueden hacer muchas cosas y queda mucho campo todavía por desarrollar seguramente en esta modalidad. Muy bien, fantástica tu última respuesta, Jesús. Pues la verdad que ha sido un placer esta hora y pico que te hemos robado de esa agenda. Nada, a vosotros, apretada. a ti por las preguntas, un placer. Espero que le haya servido o que tenga cierto interés. Adios, amigos. See you in the next episode.